Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon en la que estaré subiendo nuevas novelas para los que quieran apoyar el canal, el link en la descripción. Capítulo 642. Reunión. ¿Va a estar bien? ¿Qué mascota de batalla era esa? No creo que haya visto algo así. No puedo creerlo. La mascota de batalla usó más de 100 habilidades defensivas de rango legendario de una sola vez. La energía almacenada está cerca del estado de vacío. Los legendarios guerreros de mascotas de batalla todavía estaban en estado de shock después de que Su Ping entró en el remolino. Esa mascota de batalla les había hecho preguntarse si Su Ping era realmente solo un guerrero titulado. Li Yuanfeng había sido testigo de lo que Su Ping pudo hacer en el corredor. Sabía que el sabueso dorado no era la mascota de batalla más fuerte. Como tal, no estaba tan sorprendido. Simplemente se preocupaba por él. Wash. Tan pronto como entró en el remolino, Su Ping inmediatamente sintió como las corrientes turbulentas en el espacio lo estaban cortando, despegando las capas defensivas. Las capas defensivas duraron solo 10 segundos. Allí. El contrato de mascota le dio a Su Ping una idea general de dónde estaba el pequeño esqueleto. Tomó prestada la energía del dragón infernal sin dudarlo. Espada vacía. Estallido. Un rayo de luz de espada oscura salió repentinamente, barriendo todo el caos espacial frente a él. Al mismo tiempo, se abrió una grieta frente a él y luego una luz tenue emergió de la grieta. Su Ping se alejó del remolino. Ese remolino no fue ni largo ni corto. Orientarse lentamente y buscar coordenadas podría hacer que se perdiera y eso podría ser bastante peligroso. Aún así, estaba siendo protegido por el contrato. La Void Sword le permitió liberarse directamente del espacio. ¿Es esto, el corredor? Su Ping se sorprendió de haber llegado al lugar familiar. Un corte y ya estaba allí. Los corredores extremadamente anchos frente a él, la luz tenue y el hedor de las heces y la sangre en el aire le dijeron a Su Ping que de hecho era el nido del rey de las bestias. Creo que la formación ha dejado de funcionar. Su Ping no estaba feliz de haber llegado al lugar. En todo caso, estaba preocupado. Su corte debe tener la misma fuerza que el estado destino. Aquellos en el estado destino podrían usar plegado espacial y confinamiento espacial. Tenían la capacidad de cortar y viajar por el espacio. Si alguno de esos reyes de las bestias tuviera tal rango, podrían abandonar las cuevas profundas fácilmente sin que nadie lo supiera, simplemente usando sus habilidades espaciales. Eso no es un sí. Es imprescindible, debe haber reyes bestias en el estado destino, e incluso el rango estelar. La cara de Su Ping estaba nublada. Los reyes de las bestias del estado del destino notarían que la formación estaba fallando cuando intentaron escapar. Y cuando eso pasó, Su Ping pensó en algo horrible. Miró a su alrededor. Guardó al dragón infernal y al sabueso del dragón oscuro y decididamente fue a donde el contrato le decía que fuera. El vínculo tuvo un tirón más fuerte después de que llegó a las cuevas profundas. Su Ping podía decir exactamente dónde estaba el pequeño esqueleto y qué tan separados estaban. Wash. Wash. Su Ping se teletransportó una y otra vez. Vio muchos esqueletos masivos en el camino. Algunos de los huesos estaban esparcidos por todas partes. Su Ping corrió locamente. Tal como esperaba, no se encontró con ninguna bestia viviente. Sus preocupaciones aumentaron. Media hora después. Se estaba acercando mucho. Se estaba comunicando con el pequeño esqueleto a través del contrato. Podía decir que el pequeño esqueleto también se movía hacia él. Pronto se encontrarían en el corredor. Durante los últimos 30 minutos, Su Ping se había encontrado con 3 reyes bestias en Ocean State. Estaban heridos, recuperándose en sus nidos. Su Ping los mató directamente. Estaba cada vez más preocupado a medida que pasaba el tiempo. Parecía que los reyes bestias se habían desvanecido del corredor. Esos reyes bestias, se habían ido. Anuncios de Put Future. Esos reyes de las bestias ciertamente se escondían en algún lugar afuera. Sin embargo, había aprendido de Qin Duan y Yun Wanli que, si bien la cantidad de bestias salvajes reunidas en todo el mundo era grande, todavía había esperanza debido a la falta de reyes de las bestias. Si la gente supiera que muchos reyes bestias vagaban por la superficie, el pánico los abrumaría. La torre ocultó la información para que el público mantuviera la calma. Su Ping negó esa idea de inmediato. Si esos reyes bestias aparecen en espacios públicos, la torre no podría haber ocultado esa información incluso si quisieran. Además, ocultar dicha información no tendría sentido porque la humanidad ya habría estado al borde de la muerte. Los reyes bestias se esconden. ¿Tienen miedo de algo?
Supin frunció el ceño. Sintió que su planeta azul tenía algunos secretos. Por ejemplo, ¿por qué el rey celestial del otro mundo iría a la ciudad base de Longjiang? Se había estado preguntando sobre eso durante mucho tiempo. Cazar para comer no tenía sentido, dada la gran cantidad de reyes bestias. ¿El rey celestial tenía alguna intención? ¿Qué podría haber atraído su interés? Esas bestias están abandonando las cuevas profundas, pero Li y los demás todavía están en el campo de viento. Todavía no lo saben, el rostro de Supin se nubló ante el mero pensamiento. Nadie en el campo de viento estaba en el estado del destino. Ni siquiera en la torre, nadie estaba en el estado destino. Parecía que, solo el maestro de la torre tenía tal rango. Aquellos en el estado del vacío, aunque tenían cierta comprensión del espacio, no pudieron detectar la descomposición de la formación y el estado del corredor. Es una completa pérdida de mano de obra si se quedan allí. Pero no creo que sean tontos. No creo que se queden allí mucho tiempo si se dan cuenta de que ninguna bestia intenta atacarlos. Puede ser que, hay algunas bestias escondidas en algún lugar, y solo pretenderán golpear a Lee y a los otros chicos para que no abandonen las cuevas profundas. Supin parpadeó. Por aterrador que parezca, podría ser cierto. No podía permitirse menospreciar la inteligencia de esas bestias. Supin se había encontrado con muchas bestias siniestras en los sitios de cultivo. Algunas bestias de octavo o noveno rango se habían convertido en hábiles cazadores y podían ser más inteligentes que los humanos. Esas bestias en las cuevas profundas estaban organizadas. Pudo determinar esto al ver a todas esas bestias esperando en la llanura cuando salió de las cuevas profundas por primera vez. El gobernante de las bestias salvajes en las cuevas profundas estaba jugando un juego. El juego consistía en anular todo el planeta azul. Los humanos serían la parte perdedora y se extinguirían. No creo que la torre sepa esto todavía. Tengo que volver y decírselo de inmediato. Supin se dijo a sí mismo. El gobernante de las cuevas profundas probablemente no pensó que un humano tendría el coraje de entrar al corredor en ese momento. Wosh. En ese momento, la fuerte conexión le dijo que el pequeño esqueleto estaba muy cerca. Invocación. Usó la convocatoria obligatoria que era una función de su contrato para acercar al pequeño esqueleto. Siempre que la mascota no estuviera peleando y estuviera dentro de cierto rango, podría recuperar al pequeño esqueleto. Ese era el poder de su contrato. Wosh. Un rayo de luz blanca apareció frente a Supin. Al segundo siguiente, un esqueleto blanco apareció frente a él. Salió a trompicones de un remolino en el espacio. El pequeño esqueleto acababa de terminar una teletransportación. Hicieron contacto visual. Supin estaba emocionado. Llegó a tiempo. Encontró al pequeño esqueleto. Esto es genial. Te encontré. Esto es increíble. Supin tomó al pequeño esqueleto en sus brazos. No podía encontrar palabras para describir lo feliz que estaba. Tuvo que confiar en el pequeño esqueleto para salir de las cuevas profundas, y se vio obligado a dejarlo atrás. Supin siguió preocupándose por eso, pensando que algo podría pasarle al pequeño esqueleto si no regresaba a tiempo. Finalmente, podía dejar ese asunto en paz. El pequeño esqueleto no hizo nada en el abrazo de Supin por un momento. Después de que pasó un tiempo, el pequeño esqueleto levantó la mano y le dio unas palmaditas en la espalda a Supin. Dos remolinos aparecieron detrás de Supin. El dragón infernal y el sabueso del dragón oscuro salieron. Ambos vitorearon felices al ver al pequeño esqueleto. Déjame verte. Supin soltó el pequeño esqueleto y lo midió de arriba a abajo. El pequeño esqueleto no se veía muy diferente. Solo parecía más poderoso que antes. Era probable que hubiera alcanzado la cima del noveno rango. Debes haber sufrido, dijo Supin y palmeó el cráneo del pequeño esqueleto. Le dolía el corazón. Aunque el pequeño esqueleto no tenía heridas, Supin sabía que el pequeño esqueleto debía haber pasado por feroces y brutales batallas. Era solo que el pequeño esqueleto tenía fuertes habilidades de curación, por lo que no podía ver las heridas. Pero el pequeño esqueleto debe haber sido herido. Anuncios de Put Future. No tengo el pequeño esqueleto movió la boca y pronunció algunas palabras aunque carecía de fluidez. Supin estaba estupefacto. ¿El pequeño esqueleto puede hablar? A Supin le resultó difícil de creer. Siempre había pensado que el pequeño esqueleto era lento y solo reaccionaría rápido en la batalla. Tenía una especie de mirada apagada cuando pasivamente había pensado que el pequeño esqueleto tendría que llegar al estado destino antes de que pudiera hablar. El dragón infernal y el sabueso del dragón oscuro miraron al pequeño esqueleto con sorpresa. Poco después, el dragón infernal se dio la vuelta y miró al perro del dragón oscuro.
Este último entendió el significado detrás de la mirada y miró al dragón. De esos tres, el perro era el único que no podía hablar. El dragón infernal sonrió, mostrando un desprecio desenmascarado. El perro pisoteó el suelo. Suping no prestó atención a sus travesuras. Se sintió deprimido. El pequeño esqueleto debe haber pasado por horrores en las cuevas profundas mientras estuvo fuera. Esta era la realidad, no los sitios de cultivo. El pequeño esqueleto solo tuvo una vida. Y sobrevivió. Si bien el pequeño esqueleto podía regenerarse, no significaba que la supervivencia fuera fácil para esta mascota. El mundo debería tratar mejor al esqueleto duro. Suping estaba emocionado. Una vez más atrajo al pequeño esqueleto a sus brazos. El cráneo se sentía frío, pero Suping juró que podía sentir el calor del esqueleto. Lo lamento. Nunca te dejaré ir, dijo Suping. El pequeño esqueleto apoyó su cráneo contra el pecho de Suping. Después de un tiempo, el pequeño esqueleto dijo, está bien. Suping se calmó. Pensó en las teorías en las que había pensado, lo que lo hizo sentir amargado nuevamente. Le preguntó al pequeño esqueleto, ¿sabes cuándo salieron las bestias de aquí? El pequeño esqueleto tenía que saber más sobre las cosas que sucedían en el corredor. Sí. El pequeño esqueleto asintió. Sabiendo que el pequeño esqueleto todavía tenía algunas dificultades para hablar, Suping comenzó a preguntar a través del contrato. Pronto, Suping había adquirido una comprensión básica. Se fueron hace 3 días, no hace mucho. Suping respiró aliviado. Habría sido aterrador si las bestias hubieran escapado antes y estuvieran escondidas en algún lugar de la superficie todo este tiempo, sería aterrador. Tengo que avisarles de inmediato, las bestias se han escapado. Aún así, me pregunto, ¿qué está pasando en el nivel más profundo de las cuevas profundas? Suping quería regresar e informar a Li Yuanfen para que pudieran decirle a la torre. Pero este último pensamiento lo intrigaba. Él nunca había estado allí. Sabía que las cuevas profundas tenían niveles, según le dijo Li Yuanfen. El corredor estaba en el nivel superior. La guarida real de esas bestias estaba debajo del corredor. Esas bestias vivían allá abajo. Los débiles solo podían dejar su guarida e ir al corredor. Las bestias salvajes mucho más poderosas estaban allí abajo. Se preguntó si la guarida también había sido vaciada. Suping frunció el ceño. Ese fue un desarrollo raro. Debería haber sido casi imposible entrar en la guarida debido a los muchos reyes bestias en el camino. Sin embargo, ahora se habían ido. Tuvo la oportunidad de ver la verdad sobre las cuevas profundas. Suping finalmente decidió. Vamos. Vamos y comprobémoslo. Esa fue una elección arriesgada, pero tenía la espada del vacío. Podría atravesar el vacío y escapar, en caso de que se encontrara con una gran cantidad de bestias. Por otro lado, si las bestias se hubieran ido, podría encontrar algo útil allí. El pequeño esqueleto, el dragón infernal y el sabueso del dragón oscuro no estaban en desacuerdo. Se habían acostumbrado a sus órdenes, fueran peligrosas o no. Suping volvió a colocar al dragón y al sabueso en el espacio del contrato porque eran demasiado grandes. Podría convocarlos si tuviera problemas. Wosh. Suping tomó la mano del pequeño esqueleto y se fue volando. El corredor parecía desierto sin los reyes bestias deambulando. Había huesos y heces por todo el lugar, y había baba de algunas bestias desconocidas en las paredes de roca, lo que hacía que el lugar pareciera un poco sombrío y horrible. Vería a algunos reyes bestias en el camino, pero la mayoría de ellos estaban heridos y descansando. Suping fue y los mató tan pronto como los vio. Finalmente llegaron al final del corredor después de 4 o 5 horas. Hicieron algunos desvíos porque el corredor era como un laberinto. Suping prefirió errar por el lado de la precaución, sin atreverse a abrir espacio como antes, en caso de que alertara a las bestias que podrían estar escondidas. Capítulo 643 Formación en las cuevas profundas. Aquí estamos. De pie frente a Suping había una puerta de bronce de simplicidad primitiva. La puerta estaba grabada con gigantes extraños pero realistas que parecían estar mirando el mundo frente a ellos. Una antigua atmósfera salvaje rezumaba de la puerta, que parecía haber estado aquí durante decenas de miles de años. La puerta de bronce estaba ligeramente entreabierta. Suping dejó que su sentido se filtrara por la grieta. No había reyes bestias. No puedo creer que haya una puerta en un lugar donde viven las bestias. Suping estaba desconcertado. Esta puerta no parecía haber sido hecha por algunas bestias salvajes. Podría ser que al principio, los maestros de mascotas de batalla ahuyentaron a esas bestias y construyeron esa puerta para contenerlas. Parecía ser la única explicación. Suping se movió sin dudarlo. Wosh.
Se teletransportó a sí mismo a través de la pequeña abertura y apareció al otro lado de la puerta. Las partes que rodeaban la enorme puerta de bronce estaban imbuidas de extraños poderes. No podía teletransportarse a través de ningún otro lugar, solo a través de la grieta. Habría tenido que empujar la puerta para abrirla si la puerta hubiera estado bien cerrada. Mientras estaba al otro lado de la puerta, Supin vio un pasaje lleno de moco, telarañas, esqueletos de bestias y sangre seca ante él. Ese pasaje tenía una inclinación hacia abajo. Emanaba un olor desagradable y no había luz. Supin se había acostumbrado a los entornos completamente oscuros, por lo que no sintió ninguna molestia. Después de orientarse en su percepción, siguió con cuidado al pequeño esqueleto por el pasillo. Ese pozo era extremadamente ancho, con un diámetro de 400 a 500 metros. Permitió que cerca de 5 grandes reyes bestias caminaran uno al lado del otro. Comparado con ese pasaje masivo, Supin era como una hormiga. Ocasionalmente, ráfagas de aire caliente fluían desde las profundidades del pasaje, como si fuera la boca de una bestia viva que respira. Supin extendió cuidadosamente su conciencia al rango máximo. A medida que se adentraba más en el pasaje, pronto llegó al final, donde encontró una llama ardiendo en la entrada de una cueva. Al final del pasaje había un campo de lava. No hubo más bifurcaciones en el camino. Era una tierra plana con extrañas rocas de pie allí. La tierra era tan vasta que el radio tenía que ser de cientos de kilómetros. Supin ni siquiera podía ver el borde de una tierra tan vasta. Las rocas y las paredes eran rojas, y la alta temperatura en el aire debía ser de al menos 80 o 90 grados. Algunos esqueletos enormes estaban esparcidos por la tierra. Era obvio que la competencia entre los monstruos era feroz. No creo que haya ningún rey bestia aquí. Supin no pudo encontrar ningún rey bestia. Incluso los reyes bestias se habían ido. Supin frunció el ceño. Todavía mantuvo su energía oculta y presionada. A medida que se adentraba más y más en la tierra, Supin notó que la temperatura en el área circundante aumentaba cada vez más. El suelo bajo sus pies estaba cubierto de roca escarlata. Algunas rocas habían estado bajo una temperatura tan alta que eventualmente se convirtieron en cristales escarlata. Había algunas cuchillas afiladas formadas por cristales en las paredes cercanas. Aunque los cristales no tenían ningún efecto especial, aún podían venderse a precios altos, incluso por gramo, dada su hermosa apariencia. Habiendo visitado la estrella de los cuervos dorados, Supin no se vio afectada por el calor. El pequeño esqueleto también estaba tranquilo ya que había pasado por un entrenamiento severo en entornos hostiles. Ese lugar era realmente genial en comparación con el dominio de los cuervos dorados. De repente, Supin se detuvo. Vio una bestia carmesí posada en una pared de roca frente a él, una criatura de 100 metros de largo similar a un lagarto con escamas rojas brillantes. La bestia descansaba sobre uno de esos cristales. A primera vista, lo había confundido con parte de la roca. La bestia parecía estar durmiendo. Estado vacío. Supin frunció el ceño. Nunca había visto una bestia así, pero se dio cuenta de que no podía subestimarse. Los reyes bestias que había encontrado sobre la guarida estaban básicamente en el estado del océano. Pero el primer rey bestia que encontró allí abajo estaba en el estado del vacío. A pesar de que se había vuelto muy resistente al fuego, convirtiéndose virtualmente en un oponente invencible para las bestias de la familia del fuego, decidió no atacar. La tierra era vasta y no podía evaluar la situación con claridad. No sabía qué más podría estar al acecho a su alrededor. Desvió. Supin rodeó a la bestia y luego siguió adelante. Después de ese encuentro con el lagarto rojo, Supin pronto encontró otros reyes bestias. Un rey bestia estaba jugando en un charco de lava y dos reyes bestias más pequeños estaban siguiendo al más grande que estaba en el estado destino. Supin estaba estupefacto. Un rey de las bestias del estado destino era tan poderoso como el rey celestial del otro mundo. Esos reyes bestias deberían ser más raros que esto. Estaba viendo uno justo enfrente de sus ojos. La bestia demoníaca de los 1000 ojos que vi en el corredor también estaba en el estado destino. Entonces, ya hay dos. La mente de Supin estaba abrumada. La torre solo tenía 12 guerreros mascota de batalla legendarios en el estado del vacío. Un rey de las bestias en el estado del destino, era igual a 7 u 8 legendarios guerreros mascota de batalla en el estado del vacío. También estaba tomando en consideración las mascotas de batalla de los guerreros legendarios. Si cada mascota guerrera del estado del vacío tuviera 3 mascotas de duelo del estado del vacío, 7 u 8 mascotas guerreras legendarias combinadas podrían equivaler a más de 20 en el estado del vacío. Anuncios de Put Future.
Aún así, serían derrotados por uno en el estado destino. Los guerreros de mascotas de batalla tendrían que usar algunas formaciones especiales incluso para competir contra una criatura del estado destino. La brecha entre el estado del vacío y el estado del destino era tan amplia como un mundo. Los dos reyes bestias del estado destino que había visto allí fueron suficientes para perturbar la torre, sin mencionar a los 4 reyes celestiales afuera. La bestia demoníaca de los 1000 ojos no mató al pequeño esqueleto. También salió del corredor hace 3 días. Su Ping se enteró de que la bestia demoníaca de los 1000 ojos había sobrevivido después de comunicarse con el pequeño esqueleto. Su esqueleto no había podido matarlo ya que estaba solo en el 9º rango. Ya era asombroso que hubiera podido resistir e incluso luchar contra un rey bestia en el estado destino. Del mismo modo, Demon Beast no pudo eliminar a Little Skeleton, y este último finalmente encontró la oportunidad de escapar. La bestia demoníaca de los 1000 ojos renunció a perseguir al pequeño esqueleto. Así fue como el pequeño esqueleto logró mantenerse con vida. Su Ping rodeó a esos reyes bestias y continuó su camino. Pasó media hora. Se había encontrado con 3 reyes bestias más durante ese tiempo, todos en el estado del vacío. Parecía que las bestias de Ocean State eran una minoría. ¿Qué? De repente, sintió una poderosa presencia a unos 50.000 metros delante de él. Todas las bestias encontradas allí estaban en el estado destino. Su Ping entrecerró los ojos. 4 reyes bestias en el estado destino. Contando el resto de los que ha visto en el camino, se había encontrado con 5 reyes bestias en el estado destino en total. Tal número de señores supremos fue suficiente para derrocar al mundo. ¿Por qué están todos reunidos en este lugar? Su Ping lo encontró extraño. Le dijo al pequeño esqueleto que se fusionara con él. El pequeño esqueleto corrió y lo cubrió. La energía violenta inundó instantáneamente las extremidades de Su Ping. Mientras estaba cubierto de huesos blancos, era como un dios de la muerte. Después de que se fusionaron, se robó su camino hacia adelante. Su Ping pudo ocultarse por completo con la ayuda del pequeño esqueleto. Poco después, estuvo lo suficientemente cerca para tener una mejor vista. Las llamas rugían más adelante. En realidad, había una formación cuadrada. Fuera del sello, 4 bestias gigantes, cada una con un cuerpo de varios cientos de metros, yacían en 4 direcciones. Las bestias parecían estar protegiendo la formación. Custodiado por 4 bestias en el estado destino. Su Ping sintió como su corazón dio un vuelco. Hay una formación justo ahí. La matriz tenía una estructura complicada. Había runas fluyendo alrededor de la formación. ¿Una formación de sellado? Sí. La voz del sistema saltó. Su Ping se sobresaltó. Se enojó con el sistema después de volver a sus sentidos. Pero no era como si alguna vez pudiera disciplinar el sistema. Además, el sistema había confirmado su suposición. Era una formación de sellado. Su Ping había pasado mucho tiempo con los subordinados de Johanna en el entierro del semidios. Había aprendido muchas cosas de ellos. Por eso podía decir el tipo de formación de las runas utilizadas. Había una formación de sellado en el nivel más profundo de las cuevas profundas. ¿Era esa la formación de la que hablaba Li Yuanfen? Su Ping negó esa idea. No, no fue eso. Si esa formación era el único elemento que mantenía en orden las cuevas profundas, la formación debería haberse roto en este momento. Además, las 4 bestias del estado del destino que custodian la formación. La formación tiene que ser crítica. Pero, ¿qué estaba sellado dentro de la formación? ¿Una bestia aún más aterradora? ¿O es otra cosa? Me pregunto qué pasaría si esta formación fuera destruida alguna vez. Su Ping estaba ansioso por intentarlo. 4 reyes bestias del estado destino estaban allí, pero ya no era el humano débil que todos conocían. Incluso sin fusionarse con el pequeño esqueleto, Su Ping estaba prácticamente a la par con el estado destino. Incluso sintió que una de esas criaturas no habría resistido su Void Sword. Una vez que se fusionó con el pequeño esqueleto, ya no se preocupó por esas bestias en el estado destino. Pero él todavía estaba luchando. Las 4 bestias del estado del destino que custodiaban la formación, ninguno de ellos podría ser el gobernante real de las cuevas profundas. Si 2 hombres montaban a caballo, uno tendría que montar detrás. Esa era la verdad para cualquier especie, humanos y bestias por igual. El gobernante de las cuevas profundas tenía que ser mucho más poderoso, ya que había sido capaz de manipular a las bestias del estado destino. El gobernante estaba en la cima del estado destino, o en el rango estelar. Podía lidiar con lo primero, pero sería demasiado problema si fuera lo segundo. Anuncios de Put Future. Echaré un vistazo alrededor, para ver si el gobernante está aquí.
Suping abandonó la formación en silencio y se fue en otra dirección. Había aprendido la habilidad de sigilo de Johanna. También había descubierto algunas habilidades de disfraz cuando entrenaba en los sitios de cultivo. Ni siquiera una bestia del estado del destino podía ver a través de su disfraz. Por supuesto, una bestia del estado destino con habilidades de percepción excepcionales podría notarlo más tarde. El tiempo voló. 6 horas después. Suping había cubierto casi toda el área. Evitó los lugares donde descansaban las bestias. Esto era diferente al corredor, donde los pasillos eran complejos, y si había una batalla en un pasillo, las bestias en otro pasillo podrían no darse cuenta. Pero allí, cada rincón lo sentiría una vez que estallara una batalla. Especialmente cuando toda el área estaba bastante desocupada. Hay 8 bestias del estado destino. La mente de Suping estaba nublada. Vio a 8 de ellos en el estado destino. Esos fueron los que se quedaron atrás. No sabía cuántas criaturas del estado destino habían salido. Estaba seguro de que sus números de estado destino afuera tenían que ser más grandes. Por ejemplo, no vio a la bestia demoníaca de los 1000 ojos. Pero ninguna de las bestias que vi al entrar era lo suficientemente fuerte como para ser el gobernante de las cuevas profundas. Hasta ahora, los 8 reyes bestias que noté son poderosos, pero aún puedo derrotarlos si logro luchar contra ellos uno por uno, pensó Suping. No creía que ninguno de los 8 pudiera tener el poder de comandar a los 4 que custodiaban la formación. El gobernante debe haberse ido. Puedo intentar destruir la formación. Una vez que confirmó que la regla no estaba allí, Suping estaba ansioso por intentarlo de nuevo. Ocultó su energía y volvió a hurtadillas a la formación. Los 4 reyes de las bestias todavía estaban cerca de la formación. Uno de ellos dormía, y otro estaba tan aburrido que jugaba con su cola. Espera un momento, no es como si la regla estuviera sellada en esa formación, ¿o sí? Suping pensó en algo. Eso era probable. Si hubiera destruido la formación, habría liberado al gobernante. Sin embargo, pronto descartó esa idea. Si el gobernante estaba sellado en la formación, ¿cómo estaba comandando a las 4 bestias? ¿Fue porque la formación se había aflojado y el gobernante podía comandar a los 4 reyes bestias con su conciencia? O tal vez, hace mucho, mucho tiempo, el gobernante estaba atrapado en el sello y las bestias del estado destino habían estado allí para proteger a su gobernante. Suping estaba luchando. Aunque la probabilidad era baja, el riesgo aún existía. De repente, Suping dejó de luchar. Digamos que el gobernante de hecho fue sellado en la formación. El hecho de que los reyes de las bestias del estado destino tuvieran que quedarse allí y proteger la formación significaba que tenían que asegurarse de que la formación no fuera destruida. Es decir, destruir la formación no sería bueno para las bestias. Los ojos de Suping brillaron. Movilizó sus poderes astrales. Él iba a hacerlo. Pero en ese momento, Suping notó de repente que había un charco de lava al lado de la formación. Cuando la lava surgió en el interior, se reveló una escala escarlata de decenas de metros de largo. Suping parecía sorprendido. Se puso pálido. La balanza contenía una vitalidad creciente. La escama era de una criatura muerta. O la escama acababa de desprenderse o la escama todavía estaba unida a una criatura viva. ¿Podría ser que? Suping se preguntaba. Una vez había visto que una bestia había colocado un trozo de pluma en su guarida. Había pensado que la bestia se había ido y que podía robar al joven. Sin embargo, la pluma se convirtió instantáneamente en una bestia que lo mató. Eso fue algo que aquellos en Star Rank pudieron hacer. Teletransportación a larga distancia. Mientras existiera un medium, el rey de las bestias podría teletransportarse a cualquier lugar, incluso desde el polo norte hasta el polo sur. Esa escala flotante probablemente era el medio. Una vez que algo salió mal en la guarida, la criatura podría regresar a través de la escala. Había 4 reyes bestias en el estado destino. El dueño de esa escala le había dado mucha importancia a la formación. ¿Qué estaba contenido dentro de la formación? ¿Qué podría ser, que incluso las bestias en las cuevas profundas tenían miedo? Si no podía destruir la formación y alertar a todas esas bestias, nunca podría volver, reflexionó Suping. Después de pensarlo bastante, decidió no hacer ningún movimiento por el momento. La prioridad actual era lidiar con las bestias afuera. En cuanto a la formación, tal vez haya un momento adecuado en el futuro para regresar y destruir la formación para distraer a las bestias. No era una cosa adecuada para hacer bien en este momento. Después de todo, una vez que fallara, la formación estaría más fuertemente protegida. Un segundo intento sería mucho más difícil. Capítulo 644 Los tragadores de espacio. Sin dudarlo, Suping decidió irse.
Si la escala era el medio, lo más probable es que la criatura estuviera en el rango estelar, el gobernante de las bestias salvajes en las cuevas profundas. Destruir la formación cuando un rey bestia Star Ranked estaba involucrado sería inmensamente difícil. Preferiría hacer el viaje en otro momento cuando tuviera más confianza. Tal vez esa formación representaba una oportunidad para atacar a las bestias en las cuevas profundas. No podía tomar una decisión precipitada. Wash. Supin se disfrazó y se fue. Regresó hasta la puerta de bronce. Se teletransportó al otro lado de la puerta y se escapó lo más rápido posible. Tengo que contarle a la gente de afuera sobre las cuevas profundas. La torre tiene muchas alimañas, pero sigue siendo la organización más poderosa del planeta azul. Ellos saben más que yo. Ellos pueden tener una solución. Supin se apresuró a irse. Pudo cubrir distancias más largas cuando se fusionó con Little Skeleton y se teletransportó. Podía viajar decenas de miles de metros, y esa no era la distancia máxima que podía recorrer. Después de un tiempo, Supin estaba a cientos de miles de metros de la puerta de bronce. El área detrás de la puerta es mucho más grande de lo que esperaba. Es como medio continente. Supin reflexionó. Su impresión anterior era que las cuevas profundas estaban destrozadas y que estaban en todas partes del mundo. Pero a juzgar por el área detrás de esa puerta, las cuevas profundas cercanas estaban en una sola pieza. Quizás estaba relacionado con los campos exteriores que interconectaban las cuevas profundas de todo el mundo. Las verdaderas cuevas profundas eran una tierra completa. Mi comprensión del espacio no es lo suficientemente profunda como para ubicar los diferentes campos. Supin estaba en el corredor, con el ceño fruncido. Quería encontrar el campo de viento, abrir espacio y regresar para poder contarle a Li Yuanfen y a los demás lo que había visto. Y, sin embargo, volver al campo de viento de esa manera parecía estar fuera de su alcance. Yun Wanli debería tener la información de contacto de Li Yuanfen. Pedirle a Yun Wanli que le diga a Li Yuanfen será suficiente. Supin decidió volver a salir por el momento. Los campos estaban cambiando y no podía encontrar fácilmente su camino en las cuevas profundas, pero podía hacer un camino para volver a la superficie. Espada vacía. Estallido. Abrió el espacio. La luz, el polvo y los elementos básicos alrededor de la luz de la espada fueron destrozados y borrados. El espacio luego colapsó en un remolino. Entró directamente en el remolino. Las corrientes turbulentas en el espacio aterrizaron en los huesos blancos, pero los primeros fueron completamente incapaces de producir ningún daño. Cubierto de huesos blancos, incluso sin las capas defensivas del perro del dragón oscuro, Supin pudo caminar en las turbulentas corrientes espaciales con facilidad. La ayuda del pequeño esqueleto había remodelado por completo a Supin. En el desierto, un tigre de Rockille con manchas marrones estaba royendo un bisón de cola venenosa de quinto rango. El tigre estaba desgarrando el vientre del bisón, saboreando los órganos de este último con deleite. De repente, algo alertó al tigre. Se dio la vuelta y se quedó mirando un punto en el aire. El espacio colapsó. Salió un joven de pelo negro. En el momento en que el tigre vio al joven de cabello negro, las raíces del pelaje del tigre se erizaron. Estaba temblando. El miedo apareció en los ojos del tigre. Sus extremidades se sintieron débiles y pronto cayeron al suelo. El suelo detrás del trasero del tigre había sido empapado por algo, uff. Supin respiró aliviado. Miró a su alrededor. Estaba de vuelta en el nivel de la superficie. Vio al tigre que había asustado, luego detuvo la fusión con el pequeño esqueleto. Mantener el estado fusionado era muy agotador para él. Se sintió agotado, física y espiritualmente, tan pronto como disipó la habilidad. Creo que estoy cerca de la ciudad base de Longyan. Supin miró a lo lejos y vio el contorno de una ciudad base. Se levantó del suelo, levantando montones de polvo. A continuación, se fue volando y desapareció. Después de que se fue, el tigre se recuperó gradualmente. Sacudiendo la cabeza, se levantó de nuevo. Habiendo perdido el apetito, el felino recogió los restos de su presa y salió corriendo. Ciudad base de Longyan. Anuncios de Put Future. Supin pronto llegó a la ciudad base y llegó a la Academia Valiant. Su intrusión y la energía violenta del dragón infernal habían alertado a muchas personas en el campus. Muchos guerreros de mascotas de batalla de títulos salieron de todos los rincones de la academia. Hermano Su. Varias personas volaron con Yun Wanli al frente. Había sentido la energía del dragón infernal, así que se apresuró a encontrarse con él. Se sorprendió al ver a Supin. Yun Wanli se había quedado cerca de la entrada de las cuevas profundas, pero Supin no había salido de ese lugar. Él está de vuelta.
Los otros dos legendarios guerreros mascotas de batalla entrecerraron los ojos. Habían aprendido de Yun Wanli que vio a Su Ping entrar en las cuevas profundas. Había regresado, sano y salvo. Ese solo hecho los estaba haciendo desconfiar de él. ¿Sabes que solo el campo de viento permanece en pie? Su Ping preguntó mientras mantenía una cara seria. Yun Wanli se convenció entonces de que Su Ping había ido más adentro de las cuevas profundas. De lo contrario, no habría sabido sobre ese hecho secreto. Sabemos. Yun Wanli mantuvo la voz baja. La formación está fallando. Las bestias salvajes lo sabotearon y el campo de viento es nuestra última línea de defensa. ¿Has estado allí? Su Ping preguntó. ¿Tienes alguna forma de contactar al campo de viento? Sí. Tenemos Space Swallowers, respondió Yun Wanli. ¿Tragadores de espacio? Sí. Es un tipo especial de insecto. Viven en el espacio pero son inherentemente débiles. Incluso las bestias de tercer o cuarto rango pueden matarlos fácilmente. Aún así, los Space Swallowers tienen una habilidad especial. Pueden dividirse y las dos partes pueden sentirse a sí mismas incluso cuando están muy separadas. Yun Wanli explicó además. Estudiamos esa habilidad y luego comenzamos a usarlos como nuestros dispositivos de comunicación en el espacio. Su Ping levantó las cejas. Esa fue la primera vez que oyó hablar de esos insectos especiales. Tengo que hablar con los del campo de viento. Necesito tu ayuda para eso, dijo Su Ping de inmediato. ¿No estabas allí? Yun Wanli estaba confundido. Es una larga historia. Ayúdame ahora mismo. Estoy hablando de un asunto crítico, instó Su Ping a Yun Wanli. No creo que sea una buena elección. Los viejos guerreros legendarios de mascotas de batalla fruncieron el ceño. Los Space Swallowers son preciosos y difíciles de atrapar. Usarlos acortará su vida útil, y solo tenemos un par de piezas divididas de los pequeños. Solo se pueden usar 2 veces. Si los usamos ahora, solo nos quedaría una oportunidad. Si pasa algo y no tenemos suficientes. El joven y legendario guerrero mascota de batalla dijo. Correcto. La ciudad base de Longyan puede estar bajo ataque en cualquier momento y las bestias salvajes pueden escapar de las cuevas profundas. No podemos desperdiciar los Space Swallowers. Hermano Su, ¿por qué no nos habla sobre ese asunto crítico? Su Ping los miró. Las bestias salvajes han desaparecido de las cuevas profundas. ¿Es eso lo suficientemente crítico? ¿Desaparecido? No puedo creerlo. Eso no es posible. Los 3 legendarios guerreros mascotas de batalla se sobresaltaron. Yun Wanli volvió en sí primero. Hermano Su, no puedes bromear sobre eso. Su Ping se burló. ¿Crees que estoy de humor para bromear? Yun Wanli todavía no podía creerlo. ¿Pero cómo puede ser? ¿Esas bestias salvajes ya están afuera, en la superficie? Pero, no hemos oído nada al respecto. Algunas de las bestias salieron, pero no todas. La formación sigue funcionando. Solo confío en lo que vi. La mayoría de las bestias salvajes en las partes más profundas de las cuevas han desaparecido. Solo unos pocos permanecen en su guarida, dijo Su Ping con frialdad. Había visto muchos nidos de bestias cuando estaba explorando. Debería haber una gran cantidad de bestias allí abajo. ¿Estás diciendo que fuiste al corredor? El viejo y legendario guerrero mascota de batalla estaba teniendo dificultades para creer eso. El corredor era un lugar al que incluso los legendarios guerreros mascota de batalla tenían miedo. Un lugar donde vivían los reyes bestias. Cualquier guerrero mascota de batalla legendario que fuera allí sin estar preparado sería destrozado por los reyes de las bestias. Su Ping de repente sintió que la situación era cómica. Se burló, pero ya no estaba de humor para discutir con ellos. Dame los Space Swallowers, le dijo Su Ping a Yun Wanli. Yun Wanli sabía por la frialdad en los ojos de Su Ping que recurriría a la violencia si se entretenían más. Este joven no es una persona amigable. Después de un momento de vacilación, Yun Wanli estuvo de acuerdo. Bueno. Su Ping había ido al corredor con Li Yuanfeng, razón por la cual Yun Wanli se había dado cuenta de que Li Yuanfeng todavía estaba vivo. Este último incluso había elogiado ampliamente a Su Ping. Anuncios de Put Future. Además, Su Ping había desafiado a la torre. Era creíble que Su Ping tuviera la capacidad de ir al corredor. Viejo Juan. El joven y legendario guerrero mascota de batalla estaba a punto de decir algo cuando de repente sintió como si le hubieran colocado una espada en el cuello. Miró por encima, solo para ver el brillo de frialdad en los ojos de Su Ping. Ese resplandor era tan afilado como una cuchilla tangible. El joven y legendario guerrero mascota de batalla se puso pálido. Eventualmente se abstuvo de decir algo más para detener a Su Ping.
Poco después, Yun Wanli regresó con un insecto en la mano. La criatura era del tamaño de su palma. Estaba enroscado, como una lombriz. El insecto tenía una boca extraña llena de dientes pequeños pero afilados. Sería un espectáculo aterrador si el insecto fuera cientos de veces más grande. Pero como el insecto era pequeño, no parecía tan desagradable. Este es un Space Swallower, dijo Yun Wanli. Supin asintió. Se preguntó cuándo podría conseguir un Space Swallower él mismo. Funcionaron mejor que los teléfonos, pudiendo conectar diferentes espacios. Póngase en contacto con el campo de viento, dijo Supin. Yun Wanli asintió. Esta cosita es mi mascota de batalla. Firmé un contrato con él. Hermano Su, dime lo que quieres decir y le diré la pequeña cosa para entregar el mensaje. Supin entonces entendió mejor. La única forma en que los humanos podían controlar a las bestias era convertirlas en mascotas. Por supuesto, algunos habían tratado de domar bestias sin usar contratos, pero ninguna de esas personas terminó bien. La domesticación sin contrato solo podía funcionar en bestias con caracteres suaves y amables. Las bestias nacidas para ser hábiles en el combate eran de naturaleza violenta. Solo podían ser domesticados temporalmente y siempre podían ceder a la violencia, eventualmente atacando a sus amos. Entonces, ¿guardaste un lugar para esta cosita? Sí. El número de mascotas de duelo no es lo más importante. Las mascotas de batalla y el guerrero tienen que trabajar bien juntos. Por supuesto, tendría que rendirme si me encontrara con algunas bestias raras pero no tuviera lugares disponibles. No quiero cancelar ningún contrato porque eso me haría débil y un blanco fácil, dijo Yun Wanli. Supin asintió y luego le contó a Yun Wanli sobre la situación en las cuevas profundas. El silencio prevaleció mientras contaba la historia. Yun Wanli y los otros dos legendarios guerreros de mascotas de batalla miraron a Supin en estado de shock. No podían creer que Supin no solo había entrado en el corredor, sino que también había alcanzado el nivel más profundo. Habían oído que el corredor no estaba en el fondo de las cuevas profundas. El nivel más profundo debajo del corredor era el lugar más aterrador dentro de las cuevas profundas. Supin solo mencionó haber visto 5 bestias en el estado destino mientras exploraba. No contó los que ya habían salido de las cuevas profundas. Los 3 se miraron mudos de asombro y miedo. Supin no se preocupó por el efecto aterrador de sus noticias. Los 3 eran legendarios guerreros mascotas de batalla. Si no pudieran mantener la compostura en tal situación, no harían una contribución valiosa en la batalla. Hermano Su, ¿hablas en serio? Yun Wanli tragó saliva. Supin lo miró malhumorado. ¿Realmente me veo como alguien que bromearía? Dígales y cuéntele esto a cualquiera que realmente esté haciendo algo en la torre, dijo Supin. Yun Wanli volvió en sí y asintió. Su corazón todavía estaba acelerado. Esta es una noticia aterradora. Hermano Su, somos afortunados de que haya notado todo esto. Esas bestias deben estar escondidas en alguna parte, tramando algo. Quizás quieran acercarse sigilosamente a nosotros y asestar un golpe desastroso. Supin no respondió. Esas bestias ciertamente se estaban comportando así por una razón. Esa razón podría tener algo que ver con la formación de sellado que había visto en el nivel más profundo. Tengo algo más que hacer. Me tengo que ir, dijo Supin. La guerra estaba a punto de estallar. No podía perder más tiempo. Tuvo que volver a su tienda para poder entrenar algunas mascotas de batalla. A juzgar por lo que había visto en las cuevas profundas, a los humanos les faltaba mucha fuerza. Esperaba poder hacer una diferencia. Por supuesto. Yun Wanli asintió. De repente, su teléfono comenzó a sonar. Respondió a la llamada de inmediato. Pronto, la información proporcionada hizo que todos palidecieran. ¿Un ataque súper grande a la ciudad base de la luz sagrada? Yun Wanli se congeló en el acto. Tendría que haber 2 reyes bestias o más para categorizar el ataque como súper grande. Capítulo 645 Refuerzo. ¿Necesitan que vayamos allí? Pero, tenemos que quedarnos aquí. Después de todo, la entrada número 7 está aquí. Y el hermano Su acaba de decirnos que... El viejo y legendario guerrero mascota de batalla dudaba. La persona que llamó quería que fueran y ayudaran porque necesitaban más personas. Aún así, los 3 aún no se habían recuperado de las sensacionales noticias que Supin acababa de compartir con ellos. Recuerdo que el hermano Guo está en la ciudad base de la luz sagrada. Debería poder arreglárselas si los reyes de las bestias están por debajo del estado del vacío, dijo el joven y legendario guerrero mascota de batalla. Las mascotas guerreras legendarias suelen ser suficientes para hacer frente a ataques super grandes. Pero las cosas son diferentes, Yun Wanli estaba preocupado.
Las bestias salvajes de las cuevas profundas se esconden en lugares desconocidos. Es posible que tengamos que repensar las categorías de los ataques de la bestia. Los otros dos se pusieron pálidos, pero ninguno estuvo en desacuerdo. Eso era cierto. En el pasado, dos reyes de las bestias fueron lo suficientemente capaces de dar un golpe súper grande, o nivel S. Pero con los muchos reyes bestias que habían escapado, su número no tenía precedentes. Si los reyes bestias estuvieran organizados, no sería sorprendente que docenas de reyes bestias se coordinaran y atacaran una ciudad base. Ese ataque iría mucho más allá de lo que conocían como super grande. De cualquier manera, creo que deberíamos ir y comprobarlo, dijo Yun Wanli, la ciudad base de la luz sagrada no está lejos de la nuestra. Por supuesto, habríamos rechazado de inmediato si la ciudad base estuviera demasiado lejos. Solo tardaríamos una hora en hacer un viaje de ida y vuelta. Estoy pensando que deberíamos enviar refuerzos. Pero ¿qué pasa si algo sucede durante ese tiempo? Podemos regresar si ese fuera el caso. Yun Wanli estaba decidido. Longyan puede sobrevivir una hora sin nosotros en una huelga. Si la ciudad base ni siquiera puede hacer eso, no importa cuántos de nosotros nos quedemos, no tendría sentido. Creo que, solo para estar seguros, deberíamos enviar a alguien para recopilar más información. Si las cosas van mal, personalmente iré allí para ayudar, propuso el viejo y legendario guerrero mascota de batalla. Yun Wanli asintió. Eso servirá. Quédate aquí. Iré allí, intervino Supin, dijiste que no estaba lejos de aquí. Además, da la casualidad de que conozco a alguien allí. Yo me encargaré del refuerzo. ¿Tú? Los tres lo miraron. Yun Wanli estaba encantado con la propuesta. Hermano Su, muchas gracias por ayudar. Eres mejor que nosotros tres juntos. No tendré que preocuparme mientras estés allí. Yun Wanli había profundizado su comprensión de Supin cuando lo acompañó a las cuevas profundas, también basado en lo que había revelado el legendario guerrero mascota de batalla en la armadura dorada. Supin fue una persona que pudo matar a los guerreros del estado del vacío con un solo golpe mientras estaba en la torre. Era difícilmente creíble, pero Yun Wanli todavía creía que la fuerza de combate de Supin debería estar cerca del pico del estado del vacío, o incluso del estado del destino. Supin había entrado en la Torre del Dragón, por lo que Yun Wanli podía decir, el joven era un talento raro, incluso en comparación con todos los demás talentos de la Federación. También podemos tranquilizarnos, hermano Su, dijo el viejo y legendario guerrero mascota de batalla. Todavía dudaba de las palabras de Yun Wanli, pero el hecho de que Supin hubiera entrado en el corredor había dejado una profunda impresión en el viejo guerrero. No lo menciones. Nos vemos. Supin agitó su mano. No perdió más tiempo. El tiempo apremiaba y él no era de los que dan charlas triviales. Después de todo, para empezar, no le gustaba interactuar con esos legendarios guerreros mascotas de batalla de la torre. Se despidió sin demora. Supin convocó a su dragón infernal y se paró sobre uno de sus hombros. El dragón infernal batió sus alas. La onda de aire abrasadora barrió el cielo, luego el dragón giró y se elevó en el cielo. Yun Wanli sonrió al ver irse a Supin. La ciudad base de la luz sagrada todavía tenía esperanza. Si Supin no fue suficiente para salvar la ciudad base de la luz sagrada, eso podría ser una señal de un verdadero desastre. Después de todo, un golpe súper grande común no era nada para un monstruo como Supin. Esa persona no se unió a la torre, pero no creo que sea un mal tipo. El viejo y legendario guerrero mascota de batalla entrecerró los ojos. Fue capaz de distinguir el bien del mal. Por las historias que había escuchado en la torre, sabía que Supin desafiaba la autoridad, era propenso a la violencia y despiadado. Sin embargo, dado que finalmente lo había conocido en persona, sintió que Supin era solo un poco arrogante, y abiertamente no le gustaban. Pero, él no era una persona vil. No puedes decir eso. Tal vez solo está tratando de salvar a sus amigos, respondió el joven y legendario guerrero mascota de batalla. Yun Wanli frunció el ceño y lanzó una mirada fría al joven y legendario guerrero mascota de batalla. Ese fue un momento en que la cooperación era muy necesaria. Odiaría ver surgir conflictos internos. El dragón infernal era rápido. Nadie apareció para detenerlo cuando salió disparado del muro de la ciudad base. Anuncios de Put Future. Muy pronto, Supin pudo ver el contorno de la ciudad base de la luz sagrada. Las bestias salvajes. Vio muchos grupos de bestias en el desierto a medida que se acercaba. Las bestias eran de varias especies, pero todas se movían en la misma dirección. Muchas de las bestias de noveno rango se destacaron por su gran tamaño. Además, Supin vio varias bestias de cientos de metros de altura.
La vista aérea fue impactante. 1, 2, 3, 4. 6 reyes bestias. Su Ping estaba preocupado. Ya había visto a 6 reyes bestias en la multitud. Las otras bestias salvajes tenían miedo de pararse demasiado cerca de ellas. Todos ellos están en el Ocean State, lo cual es una buena noticia. Su Ping convocó al pequeño esqueleto y al sabueso del dragón oscuro a la vez. Luego les dijo que siguieran adelante y lucharan contra las bestias salvajes. Ladrar. El Dark Dragon aún no podía esperar para dejar salir su energía. El sabueso saltó directamente a la manada de bestias desde el cielo, alertándolos. La aterradora presencia de la mascota hizo huir a las fieras. Pronto, los reyes bestias notaron la presencia desconocida. Se detuvieron, se dieron la vuelta y le gritaron al perro del dragón oscuro. Rugido. Mientras tenían miedo, la naturaleza violenta de las bestias salvajes se inspiró en los rugidos de los reyes de las bestias. Las bestias salvajes se dieron la vuelta y cargaron contra el sabueso del dragón oscuro. BZZ. El sabueso del dragón oscuro se cubrió con capas defensivas, haciéndose tan fuerte como el hierro. Luego caminó alrededor del grupo de bestias salvajes, mientras estas últimas chocaban con las capas defensivas una tras otra. El sabueso del dragón oscuro se divirtió al ver cómo los reyes de las bestias salvajes resultaban heridos. El sabueso del dragón oscuro estaba jugando mientras el pequeño esqueleto trabajaba duro. Sacó su hoja de hueso y pronto se acercó a un rey bestia. El pequeño esqueleto era imparable. Blandió su hoja de hueso y un rayo de luz de espada negra abrió la armadura que el rey de las bestias acababa de levantar, dejando una herida tan profunda que se podían ver los huesos. De hecho, el pequeño esqueleto casi había reducido a la mitad al rey de las bestias. Después de luchar por sobrevivir en las cuevas profundas, el manejo de la espada del pequeño esqueleto había mejorado considerablemente. Rugido. El dragón infernal voló. Sus alas proyectaban una gran sombra sobre el grupo de bestias. Su Ping puso los ojos en blanco cuando vio cómo el perro estaba jugando. El perro del dragón oscuro levantó la cabeza y echó un vistazo a Su Ping. Aunque infeliz, ya no tenía el coraje de perder el tiempo. Comenzó a desatar muchas habilidades de 9º rango. El suelo temblaba y los truenos retumbaban. El sabueso creó un vacío en medio de esas bestias. Mientras tanto, en las murallas de la ciudad base de la luz sagrada. Toda la ciudad base estaba en estado de emergencia. Un guerrero estaba informando a un guerrero mascota de batalla titulado, Informe. Las bestias salvajes están a 300 kilómetros de la ciudad base, acercándose a una velocidad de 60 kilómetros por hora. El guerrero mascota de batalla titulado vestía una armadura con la insignia del ejército de Holy Light Base City. Trabajó para el gobierno. Entonces, a este ritmo, llegarán en 5 horas. Creo que esto no es sorprendente para una multitud tan grande de bestias. Comenzarán a cargar una vez que se acerquen un poco. Entonces, tenemos menos de 4 horas para prepararnos, murmuró para sí mismo el guerrero mascota de batalla titulado. Dicho esto, se dio la vuelta. De pie junto a él había un hombre de mediana edad que parecía delgado, con cabello oscuro peinado en un moño. Su atuendo lo hacía parecer un hombre del pasado. Llevaba una lanza larga en la espalda envuelta en tela, revelando simplemente la punta de la lanza. Leyenda Riverside, ¿qué podemos hacer?, preguntó con respeto el guerrero mascota de batalla titulado. El guerrero de mediana edad miró a lo lejos. Podía ver algunos guerreros de mascotas de batalla y sus mascotas de batalla trabajando duro allí. ¿Has preparado las minas y los misiles?, preguntó el hombre de mediana edad. Sí. ¿Has recopilado suficiente información? ¿Cuántos reyes bestias has encontrado? Bueno, aún no tenemos los detalles, pero creo que el informe llegará en breve. Bien. ¿Qué tal la logística? Diles que no estén tan tensos. La batalla durará unos días. No permitas que se estresen. Bueno. El guerrero mascota de batalla titulado se fue. Instó a la unidad de inteligencia a recopilar información a tiempo para que pudieran hacer los debidos preparativos. Si no fuera por Legend Riverside, Holy Light Base City habría estado en un completo desastre en ese momento. Pudieron continuar su trabajo de manera ordenada gracias a él. Esa era la sensación de seguridad que les había dado Legend Riverside. Anuncios de Put Future. ¿Has prestado las mascotas de batalla que se han mantenido en la asociación de entrenadores?, preguntó la leyenda Riverside. El guerrero mascota de batalla titulado respondió de inmediato. Sí, lo hemos hecho. Estamos en estado de emergencia. La asociación nos contactó hace 3 horas. Bien. Legend Riverside asintió pero no dijo nada más. Ciudad base Luz Sagrada. Asociación de entrenadores. Ve al refugio.
dijo un hombre de mediana edad a dos chicas en la distancia mientras pasaba por un césped. No. Tenemos que ayudar a distribuir las mascotas. Ella está en lo correcto. No podemos participar en la batalla, pero la ciudad base de la luz sagrada está bajo ataque. Somos parte de esta ciudad base. No queremos ser cobardes, dijeron las dos chicas. De pie frente a ellos había muchos guerreros mascotas de batalla que vestían armaduras gubernamentales. Estaban haciendo cola para recoger mascotas de batalla de la Asociación de Entrenadores. Según su experiencia y rangos militares, cada uno de ellos podría obtener una batalla diferente. Mascota. La Asociación de Entrenadores había clasificado a las mascotas de batalla en los niveles S, A, B, C y D según sus fortalezas y aptitudes de combate. El nivel S representaba las mascotas de batalla más raras. Eran fuertes y bien entrenados. Disparates. Cualquier otra persona puede ayudar con el registro. Ve al refugio. El hombre de mediana edad les gritó a las dos chicas. Ninguno de los guerreros de mascotas de batalla se atrevió a interferir cuando vieron que el hombre de mediana edad era un maestro entrenador. Papá, hablamos en serio. Dijo una de las chicas. Hay un legendario guerrero mascota de batalla en la ciudad base, ¿verdad? Podemos salvaguardarlo mientras él está aquí. La chica aparentemente menos terca también estaba determinada en este momento. Ni siquiera sabes de lo que estás hablando. ¿Qué pasa si las bestias salvajes rompen el muro e invaden la ciudad base? Eres tan vulnerable como el público en general. Ir. El de mediana edad estaba ansioso y asustado. Comparado con las dos chicas, él era el que no estaba lo suficientemente tranquilo. Viejo Shi. Un hombre llegó de lejos. El hombre de mediana edad se volvió para encontrarse con un anciano con cabello grueso. El presidente nos ha llamado a una reunión. ¿Qué estás haciendo aquí? Ven conmigo. Estamos hablando de un asunto grave. No podemos darnos el lujo de ser descuidados, instó el anciano a su subalterno. El de mediana edad frunció el ceño. Por supuesto, él lo sabía. Volvió a gritarles a las dos chicas. No tengo tiempo para discutir con ustedes. Dejar. Yo no. Antes de que pudiera terminar, la otra chica la detuvo y asintió. Por supuesto, seguro, nos iremos ahora mismo. Tú HMPH. El hombre de mediana edad pudo ver a través de la segunda chica de inmediato. Viejo Shi. El anciano se estaba impacientando. El hombre de mediana edad se mordió los dientes. No seré indulgente si los veo a ustedes dos aquí cuando salga. Seguro. Después de que el hombre de mediana edad se fue, las dos chicas respiraron aliviadas y volvieron al trabajo. Me pregunto si podemos tener éxito esta vez. Una de las chicas parecía preocupada. No te preocupes. Aquí tenemos un legendario guerrero mascota de batalla. Tendremos éxito. La otra chica era más optimista, ¿cierto? Y también puedes contar con nosotros. Haremos nuestro mejor esfuerzo y lucharemos hasta el último segundo. Agregaron los guerreros. El resto asintió de acuerdo. Las dos chicas sonrieron a esos guerreros mascotas de batalla que habían mostrado su determinación. En una tienda en la pared exterior. La ciudad base de la luz sagrada era una de las ciudades base de nivel superior y las paredes eran lo suficientemente anchas como para que los aviones de combate aterrizaran allí. Incluso había misiles alineados en la pared y los autos podían circular libremente. En una de las carpas, varias personas estaban paradas allí, incluida Legend Riverside. De pie junto a él estaba un anciano con armadura plateada. Él era el comandante en jefe de la ciudad base de la luz sagrada. El alcalde estaba ocupado con otro trabajo. Cuando una batalla estaba a punto de estallar, el lugar que era el menos estable de todo el interior de la ciudad base. Después de todo, la población, rica o pobre, tenía miedo a la muerte. Una vez que el miedo se hizo cargo, se produciría un desastre. Capítulo 646 Espíritu Santo. Según la información disponible, las bestias provienen principalmente de dos lugares. El cabello gris del comandante en jefe estaba minuciosamente peinado. Miró con preocupación la mesa de arena donde se había construido un modelo de la ciudad base de la luz sagrada y el área circundante. Las montañas Kinsan al oeste y el río Nocturno al sur. Los dos grupos de bestias se encontrarán aquí. Según sus rutas de viaje, podemos calcular que su objetivo sería el lado suroeste. Hemos detectado 7 reyes bestias. Debería haber algunos reyes bestias que aún no se han mostrado. Señor. El comandante en jefe miró a Legend Riverside. El primero no estaba poniendo todas sus esperanzas en Legend Riverside, sino en la torre. El rostro de Legend Riverside estaba nublado. 7 reyes bestias. Sin contar los que aún no habían encontrado.
Solo tengo 4 mascotas de batalla del Rey Bestia. Por supuesto, todavía tenía alguna ventaja. Si se fusionó con sus mascotas de batalla, solo sería un caso simple de 1 más 1 es igual a 2. Incluso podría probar suerte enfrentándose a un Rey Bestia en el estado del vacío. Ciertamente ganaría la partida si los Reyes Bestias estuvieran en el estado del océano, pudiendo acabar con ellos rápidamente a menos que los Reyes Bestias fueran de una raza especial. 7. Los demás presentes también parecían preocupados. Señor, me pregunto, ¿podría la torre enviar otro legendario guerrero mascota de batalla? Preguntó el comandante en jefe a Legend Riverside. Eso puede sonar grosero, y un legendario guerrero mascota de batalla con un corazón mezquino ciertamente se sentiría ofendido. Pero ese no era el momento de andarse con rodeos. Los demás también miraban a Legend Riverside con anticipación. Si hubiera 2 guerreros mascota de batalla legendarios, las posibilidades de supervivencia serían mayores. No tendrían que estar nerviosos y tan preocupados como lo estaban en ese momento. Es difícil. Legend Riverside negó con la cabeza y suspiró. Debes haber oído hablar de la situación global. Cada lugar necesita refuerzos, pero solo tenemos tantos guerreros mascota de batalla legendarios. Muchas ciudades base están actualmente bajo ataque, pero no tienen guerreros mascota de batalla legendarios para apoyarlos. El hecho de que pude venir a la ciudad base de la luz sagrada se debe a que la tuya es una ciudad base de clase A en el distrito subcontinente. La gente no dijo nada mientras estaba abrumada por la desesperación. No pierdan la esperanza, los consoló Legend Riverside, de cualquier manera, no me iré de la ciudad base de la luz sagrada. Entiendo que hay una gran cantidad de reyes bestias, pero por favor traten de distraerlos y ganen algo de tiempo, para que pueda matarlos uno por uno y lo más rápido que pueda. Sus palabras habían aumentado la confianza del oyente. Sí tienes razón. Gracias, señor, la asociación de entrenadores hará todo lo posible. Un anciano se acarició la barba y dijo con una sonrisa. No seas tan pesimista. Legend Riverside puede ayudarnos a matar a algunos reyes de las bestias y, para empezar, Holy Light Base City no es fácil. Nuestras fuerzas militares pueden lidiar con 1 o 2 reyes bestias y nuestra asociación de entrenadores también participará. Los ojos del comandante en jefe brillaron. ¿Estás diciendo que tienes una batalla poderosa? ¿Mascotas? Naturalmente. El anciano siguió acariciando a su oso. Nuestro presidente ha aprendido un par de cosas de su última ronda de cultivo a puerta cerrada. Está en el umbral del rango del Espíritu Santo. Se las arregló para entrenar a 3 mascotas de batalla que están en el 9º rango pero pueden competir contra los reyes de las bestias. Espíritu Santo. ¡Qué asombroso! El estado tranquilo de ese anciano les dio a todos esperanza. Entrenador Espíritu Santo. Eso fue mucho mejor que el mejor entrenador de 9º rango. De toda la asociación de entrenadores, habían pasado 100 años desde que apareció un entrenador del Espíritu Santo. Anuncios de Put Future. En toda la historia de la asociación de entrenadores, solo hubo registros de un par de entrenadores del Espíritu Santo. Todo fue gracias al esfuerzo de los entrenadores del Espíritu Santo que la asociación de entrenadores pudo volverse mundialmente conocida, haciendo que la ciudad base de la luz sagrada se convirtiera en la Tierra Santa para los entrenadores en el distrito subcontinente. La ciudad base de la luz sagrada lleva el nombre de los entrenadores del Espíritu Santo. Se dijo que un entrenador del Espíritu Santo podría inspirar la inteligencia y el potencial de una mascota, convirtiéndola en un desafiador del destino. Para que una mascota desafíe a un rey bestia mientras aún está por debajo de ese rango, tal mascota sería considerada como un desafiador del destino. No puedo creer que haya logrado ese gran avance, el comandante en jefe apenas podía ocultar su entusiasmo. 3 mascotas de Fate Challenger equivalían a 3 reyes bestias. Como mínimo, podrían ganar suficiente tiempo para que Legend Riverside matara a los reyes de las bestias salvajes uno por uno. Legend Riverside también se sorprendió. Miró al anciano con reverencia. El anciano era el vicepresidente de la asociación de entrenadores. Se sabía que a los legendarios guerreros mascotas de batalla no les importaba la asociación de entrenadores en el pasado, porque todo lo que los entrenadores habían podido nutrir todavía estaba por debajo del rango de rey de las bestias. Los legendarios guerreros mascota de batalla necesitaban reyes bestias. Incluso los mejores entrenadores solo podían cuidar a sus reyes bestias en lugar de entrenarlos. Sin embargo, la asociación de entrenadores una vez más había recuperado todo su esplendor con la aparición de un nuevo entrenador del Espíritu Santo. Incluso los legendarios guerreros mascotas de batalla de la torre tocarían la puerta de la asociación.
Felicidades. Legend Riverside ahuecó los puños. Le haré una visita después de que termine la misión. Espero que me reciba. Por supuesto, señor, estamos en deuda con usted y apreciamos su ayuda. El anciano sonaba halagado. Las otras personas estaban contentas y orgullosas de ver el cambio en la actitud de Legend Riverside. Los entrenadores eran más valiosos que los guerreros mascotas de batalla en su ciudad base. Todavía había algunos guerreros mascota de batalla legendarios, pero la cantidad de entrenadores del Espíritu Santo en el mundo se podía contar con los dedos. Cuanto más raro, más valioso. Esa era la fuente del orgullo de los entrenadores. Hablemos de negocios. El comandante en jefe fue el primero en volver a sus sentidos. Después de felicitar al vicepresidente, el primero volvió a cambiar a su mirada solemne nuevamente. Incluso si tenemos esas mascotas de batalla, no podemos darnos el lujo de ser descuidados. Después de todo, no hemos averiguado el número exacto de reyes bestias que se dirigen hacia nosotros. No sé cuántos están escondidos y si hay más en el estado del vacío. No era un guerrero legendario, pero el comandante en jefe claramente conocía los estados del rango legendario. La brecha entre el estado del vacío y el estado del océano era enorme. Eso era lo que le preocupaba. Legend Riverside guardó su sonrisa y asintió con la cabeza pesada. Deberíamos estar preparados para los reyes bestias del estado del vacío. El Departamento de Investigación Científica ha producido recientemente varias armas nucleares nuevas. Su poder explosivo se puede controlar en un rango pequeño, pero tales armas pueden infligir un gran daño a los reyes de las bestias. El comandante en jefe agregó. La ciudad base de la luz sagrada ha reunido algunas formaciones raras en los últimos años. Si hacemos nuestro mejor esfuerzo, creo que podemos detener a 5 reyes de las bestias, eso es lo mejor que podemos hacer. Legend Riverside miró al comandante en jefe. 5 reyes bestias. Eso fue mejor de lo que cualquier ciudad base de clase A pudo hacer. Las ciudades base de clase A generalmente podían lidiar con 1 o 2 reyes bestias. Tendrían que usar algún medio especial para aterrorizar a los reyes bestias. Pero la ciudad base de la luz sagrada había guardado tales secretos. Puedo intentarlo cuando encontremos reyes bestias del estado del vacío, dijo Legend Riverside. No podía ocultar su fuerza. Tenían que centrarse en el panorama general y ser honestos. En esta situación, cualquier cosa que pudiera sabotear su cooperación resultaría en la muerte. Bueno. El comandante en jefe señaló la mesa de arena. Pasaremos por esta abertura. Las bestias salvajes deberían venir de pasos de montaña donde hay rocas por todas partes. Las rocas tienen un gran volumen de metal y eso hace que el paso de la montaña sea un lugar perfecto para las mascotas de batalla de la familia de las piedras. Da la casualidad de que tenemos mascotas de batalla especialmente entrenadas de la familia de piedra. La leyenda de Riverside frunció el ceño. ¿Alto volumen de metal? ¿Cómo? Pensé que las rocas eran del tipo sedimentario habitual. El comandante en jefe sonrió. Señor, usted no sabía esto. Hemos alterado en secreto la montaña. Utilizamos mascotas de batalla de la familia de las piedras para inyectar elementos metálicos en las rocas. Esta montaña es la primera línea de defensa de nuestra ciudad base, en caso de que algo suceda. Entonces, este es nuestro pase estratégico más importante y lo hemos hecho así. Legend Riverside no podía creer esto. Ese paso de montaña aparentemente sin importancia era una línea de defensa secreta para la ciudad base de la luz sagrada. Los otros lugareños simplemente sonrieron. Naturalmente, sabían de tales secretos, dada su condición de miembros de la clase alta de la ciudad base. Tienes mi admiración. Legend Riverside parecía estar relajado. No lo menciones. Sin un poco de previsión, uno está obligado a tener problemas después. El comandante en jefe continuó y presentó su plan y arreglo. El tiempo voló. Recibieron información actualizada mientras discutían, lo que les ayudó a afinar sus planes de inmediato. Eso es curioso. Las bestias se están ralentizando. Anuncios de Put Future. Creo que se han detenido. ¿Van a descansar un rato y luego iniciar la carga? Alguien se preguntó. Esa suposición no carecía de razón. El grupo de bestias a menudo tendría un líder que podría ser tan inteligente como un humano. No me parece. Todavía están lejos de nosotros. ¿Estás diciendo que van a cargar desde esa distancia? Como quisiera que fuera así. No les quedaría mucha fuerza para cuando llegaran. Creo que sucedió algo, dijo Legend Riverside en voz baja. Los demás estuvieron de acuerdo. Todavía estaban preocupados. No sabían si eso era una buena o una mala noticia para ellos.
Pronto, aprendieron otra cosa. Las bestias salvajes que se mueven hacia la montaña Kinsan también se están deteniendo. El comandante en jefe estaba atónito. Ve y descubre la razón a toda costa. Tengo que saber. ¿Será que están saliendo los líderes? ¿Van a juntar a todas las bestias salvajes para que puedan concentrarse en un solo lugar para atacar? Algunos guerreros de mascotas de batalla titulados expresaron su preocupación. Legend Riverside también frunció el ceño. Los cambios repentinos fueron los más difíciles de manejar. 10 minutos tarde. Información actualizada. Las bestias salvajes que venían del río ya se habían detenido. Mientras tanto, algunas bestias salvajes de la montaña Kinsan habían dejado su grupo y algunas todavía se dirigían hacia la ciudad base. ¿Ruidos de batallas? No lo creo. Esa información fue impactante. Un guerrero mascota de batalla titulado asumió riesgos fatales y pudo recopilar información sensacional. Encontró rastros de batallas en la montaña Kinsan, así como cadáveres de bestias salvajes. Incluyendo a los reyes bestias. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Fue eso una lucha interna? ¿O alguien fue tras las fieras? ¿Qué? El comandante en jefe y Legend Riverside se miraron sin palabras. Eso estaba más allá de la lógica y la razón. Un conflicto interno era más fácil de aceptar. Si fuera una persona quien detuviera a las bestias salvajes, ¿qué tan audaz tendría que ser la persona para poder matar a los reyes de las bestias? Fue imposible. ¿Han venido a echar una mano los legendarios guerreros mascotas de batalla de la torre? Alguien susurró. Parecía ser la única explicación lógica. Aparte de un equipo de legendarios guerreros mascotas de batalla de la torre, ¿quién más era capaz de tal hazaña? La leyenda Riverside estaba confundida. Por lo que él sabía, ningún legendario guerrero mascota de batalla en la torre tenía tanto tiempo libre. Estaban simplemente de paso. Pero no habrían atacado a los reyes de las bestias cuando la gran cantidad de bestias salvajes era tan masiva. Mientras todos hacían sus propias conjeturas, llegó otra noticia asombrosa. Algunas bestias salvajes también habían dejado el grupo en el río y estaban corriendo por sus vidas. Alguien había notado una feroz batalla, pero como estaban demasiado lejos, no pudieron ver los detalles. Esa información dejó al comandante en jefe, Legend Riverside, y a todos los demás completamente estupefactos. Estaban seguros de que alguien había detenido a las bestias salvajes incluso antes de que llegaran. Esa persona no los había necesitado para ayudar. Cargó contra las bestias y causó grandes bajas. ¡Qué aterrador! Debe ser un guerrero mascota de batalla legendario señor de la torre que se enteró de nuestra difícil situación y vino. Legend Riverside compartió sus sospechas. La torre siempre tendría la información más completa. Entonces, había una presencia más aterradora escondida detrás de grupos de bestias salvajes que no conocían. ¿Era esa la razón por la que la torre había enviado a un legendario guerrero mascota de batalla al estado del vacío como refuerzo? Si esto último era cierto, Legend Riverside sintió que finalmente podía relajarse. Media hora después, llegó otro informe. Todas las bestias que se dirigían hacia la ciudad base de la luz sagrada se habían detenido. Algunos grupos de bestias habían sido derrotados. ¿Qué? El vicepresidente de la Asociación de Entrenadores tartamudeó en estado de shock. Entonces, nosotros, no hicimos nada y. ¿Y las bestias se detuvieron? La información parecía estar apoyando esa teoría increíble. Entonces, solo habían discutido su planificación y análisis con fervor, pero las amenazadoras hordas de bestias ya ni siquiera eran una amenaza.